Hola chicos y chicas, hoy quiero enseñarles un nuevo video y es cómo hacer tus propios calcetines. Al inicio del video, ustedes vieron cómo yo tomé unas medidas. Esa es la forma para iniciar a hacer los calcetines. Entonces, las medidas que yo tomé, la primera medida que tomé fueron 22 centímetros. Aquí tengo en la tela, medimos 22 centímetros y la segunda fueron 24 centímetros. Entonces aquí tengo un cuadrado de 22 por 24. Estas dos telitas las doblamos de esta forma. Y la tercera medida que yo tomé son 11 centímetros. Los medimos de este orillo hacia adentro por todo el doblez, 11 centímetros. Listo. Ahora vamos a medir en este orillo hacia adentro 2 centímetros. Y hacemos la rayita. Igualmente medimos 2 centímetros aquí. Vamos a hacer una raya recta. De esta forma. Y cortamos y hacemos esto. Redondeamos esta partecita. Bueno, ya tenemos esta parte marcada. Acuérdense que son 2 centímetros y lo que le mida su pie, de la punta del dedo hacia donde quieren que les quede el calcetín, y hacen una semicurva. En esta parte, que es la parte donde va a quedar el talón, hacemos una semicurva de esta forma. No necesitamos medir, o sea, cuántos centímetros, sino que hacemos esto. Lo mismo hacemos acá en esta parte. ¿Ya? Y acá le quitamos este piquito, que vienen siendo unos 2,5 centímetros. Le hacemos un piquito en esta parte redondeado y nos va a quedar así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar esta parte, la cortamos y cortamos esta partecita y quitamos este piquito. Y en esta parte le entramos medio centímetro para que nos quede más o menos así. Cortamos aquí. Y cortamos esta parte. Y aquí redondeamos de esta forma. Y ya. Y miren cómo me queda el molde. Ahora medimos esta partecita, la abrimos así y medimos para ver cuántos centímetros aquí me da 30. Centímetros. Entonces cortamos una tira de la misma tela que estire, porque la tela debe de estirar, debe ser licrada, una licra en algodón, y cortamos la tira de este largo
que estire. Si acá nos dio 30, debemos de cortar una tira de 30 centímetros por 4 de ancho. Cortamos 2 tiras porque son dos calcetines. Entonces, aquí. Vamos a la máquina a coser. Bueno, como ven, ya tenemos el calcetín cortado. Vamos a coserlo desde la parte trasera del pie, donde queda el pie, por toda la parte del orillo, y cosemos esta partecita aquí y después lo fileteamos para que nos quede más seguro. Así queda el calcetín después de que ya está cosido, de esta forma. Lo fileteamos y le colocamos esta tira en todo el borde del calcetín. Bueno, ya las tengo cosidas y fileteadas. Voy a colocarle la tira en la parte de arriba del calcetín. En esta parte la doblamos y hacemos piquete para que nos quede en este piquetico en la parte de arriba. Entonces doblamos así y vamos ubicando de esta manera. Colocamos la costura en la costura del calcetín. Y vamos buscando donde está el piquete que hicimos en toda la mitad, y vamos a ubicarlo también acá en el centro del calcetín, la parte de arriba del calcetín, y vamos ubicando de esta forma para ir cosiendo. Nos fijamos que nos queden las dos partes juntas, bien parejas, y cosemos. Ustedes pueden utilizar la tela estampada, de rayas, de florecitas, de cuadritos, dependiendo que la tela sea licrada, porque si no es licrada no nos sirve. Siempre la tela debe ser licrada. Fileteamos y sobrepisamos esta parte para que nos quede mejor acabado el trabajo. Bueno, aquí están los calcetines. Como les dije que iba a filetear, se filetea para que queden bien acabados la costura, y se sobrepisa para que esta parte no se nos voltee, y ya aquí quedan los calcetines de esta forma. Pueden hacerlo en telas licradas, fondo entero, estampados, de flores, de rayas, de cuadros, como ustedes los deseen. Ahora vamos a mirar cómo lucen.